Hey, ¿qué tal? Yo soy Master, y esto es Ideas para Escritores. Bienvenidos. Hoy quiero hablarte de un personaje que lleva siglos apareciendo en nuestras historias. Uno que, curiosamente, dejó de ser el monstruo de la película para convertirse, bueno, en el personaje que muchos terminamos apoyando. Y no sé si eso habla mejor de los escritores, o peor de nosotros. Durante siglos existió una regla que casi nadie se atrevía a romper. Si una historia necesitaba un enemigo absoluto, bastaba con ponerle unos cuernos, una cola y un par de alas oscuras, listo, ya tenías un demonio. Bueno, o al menos eso diría mi abuelo, que aseguraba que una noche de regreso a su casa, se encontró uno en medio del cerro. Nunca supimos si realmente era un demonio, o si el demonio terminó espantándose de él. No hacía falta explicar nada más. El público entendía que aquella criatura representaba el caos y todo aquello que debía ser derrotado. Su destino era caer. El del héroe, vencer. Pero algo ocurrió. Y ocurrió tan despacio, que casi nadie se dio cuenta. Las historias empezaron a cambiar. Como si algún escritor hubiera preguntado, ¿y si ahora el demonio es el bueno? Y, sorprendentemente, funcionó. De pronto aparecieron demonios que protegían personas, otros que abandonaban el infierno para entender a los humanos y algunos que descubrían que cargar con un destino maldito era mucho más difícil que conquistar el mundo. Incluso hubo uno que terminó trabajando en un restaurante de comida rápida. Y sí, suena raro. Pero espera, porque esto apenas empieza. Los demonios dejaron de ser simples enemigos. Comenzaron a tener voz, dudas, familias, sueños y conflictos. Vamos, hasta terminaron teniendo más desarrollo de personaje que algunos protagonistas. Y aquí aparece una pregunta bastante incómoda. ¿En qué momento empezamos a apoyar al demonio en lugar del héroe? No fue una moda ni una casualidad. Un día simplemente nos descubrimos sufriendo por el boy, entendiendo a Lucifer o celebrando que un rey demonio aprendiera a vivir como cualquier otra persona. ¿Quién lo diría? El problema ya no era sobrevivir al demonio. Era sufrir cuando algo le salía mal. Y esa transformación cambió para siempre la forma de escribir a uno de los personajes más antiguos de la ficción. Porque hoy un demonio ya no solo habla de destrucción. Habla de identidad, de libertad, y de esa lucha entre lo que el mundo espera de nosotros, y lo que realmente queremos ser. Así que, en este video, vamos a descubrir cómo los demonios dejaron de ser los grandes villanos de la ficción para convertirse en algunos de los protagonistas más memorables. Y, sobre todo, ¿qué podemos aprender de esa evolución para crear personajes mucho más complejos e inolvidables? Porque esta historia empieza en el infierno, pero termina hablando de nosotros. Seguramente ya viste el video donde hablamos de por qué los ángeles dejaron de ser perfectos y cómo eso cambió todas las historias. Y si todavía no lo has visto, te lo recomiendo cuando terminemos este video, o aquí, o por aquí arriba. Bueno, ya sabes cómo funciona YouTube cuando decide recordarte que tienes más cosas pendientes por ver. Pero si los ángeles dejaron de ser perfectos, los demonios hicieron exactamente lo contrario. Durante siglos era sencillo. Veías unos cuernos, unas alas negras, piel roja, y listo. El Departamento de Recursos Humanos del Infierno ya había contratado al villano. Nadie necesitaba una explicación. El diseño del personaje contaba toda la historia antes de que pronunciara una sola palabra. Pero poco a poco la ficción empezó a romper esa regla. El boy decide salvar a la humanidad, aunque fue creado para destruirla. Y, siendo honestos, la primera vez que conocí su historia pensé que tarde o temprano terminaría cumpliendo su destino, pero nunca fue tan simple. Dante de Devil May Cry utiliza poderes demoníacos para proteger personas. Lo curioso es que, en lugar de desconfiar de él, uno termina esperando que aparezca para resolver el problema. Rin Okumura de Blue Exorcist libra una batalla constante contra la sangre que corre por sus venas, decidido a no convertirse en aquello que todos esperan de él. Y creo que ahí está una de las razones por las que conecta con tanta gente. Su mayor enemigo no está enfrente, lo lleva dentro. Fue entonces cuando empecé a notar que algo había cambiado. Ya no miraba a estos personajes pensando, ¿cómo los van a derrotar? Ahora la pregunta era, ¿lograrán vencer aquello que llevan dentro? Y, seamos sinceros, ese conflicto suele ser mucho más difícil, porque al monstruo interior no puedes derrotarlo con una espada gigante ni con un discurso de 5 minutos. El aspecto dejó de definir la moral. Y aquí nace una idea enorme para cualquier escritor. El diseño dejó de contar quién es el personaje. Hoy, los cuernos, las alas o la piel roja ya no son una sentencia, apenas son el punto de partida. De hecho, cuando un personaje tiene ese aspecto, ya ni siquiera asumimos que será el villano, esperamos descubrir que lo hace diferente. Ahora importa quién decide ser. Parece un cambio pequeño, pero transformó por completo la forma de escribir héroes, villanos y, sobre todo, protagonistas que luchan contra su propio destino. Y quizá esa sea la mayor lección de todas.
Los personajes más memorables no son los que nacen siendo buenos o malos, sino aquellos que tienen la oportunidad de elegir quién quieren llegar a ser. Durante mucho tiempo, las historias nos enseñaron que el trabajo del héroe era bastante simple: encontrar al demonio y derrotarlo. Pero eso también cambió. Ahora los demonios ya no libran su batalla más importante contra un héroe. La libran contra ellos mismos. Lucifer abandona el infierno para descubrir quién puede ser lejos del trono que siempre lo definió. Hellboy pelea constantemente contra el destino para el que fue creado. En Demon King Daimao, una simple profecía convierte al protagonista en alguien a quien todos temen incluso antes de hacer algo malo. Y en Blue Exorcist, Rino Kumura descubre que el verdadero conflicto no es ser hijo de Satanás, sino demostrar que ese origen no decidirá su futuro. Cuando empecé a juntar todas estas historias, me di cuenta de que compartían el mismo conflicto, aunque pertenecieran a mundos completamente distintos. Ya no importa derrotar monstruos. Importa decidir quién eres cuando todos creen saberlo antes que tú. Y, curiosamente, ese tipo de batalla suele ser mucho más difícil. Porque un enemigo externo puede desaparecer cuando termina la pelea, pero las dudas, el miedo y las expectativas de los demás pueden acompañarte durante toda la vida. Tal vez por eso estos personajes conectan tanto con nosotros. Porque, en mayor o menor medida, todos hemos sentido alguna vez que alguien intentó decidir quién debíamos ser antes de darnos la oportunidad de demostrar lo contrario. Aquí ocurre otra revolución. Y, siendo sincero, fue una de esas cosas que no noté la primera vez que vi estas historias. Estaba tan pendiente de los traumas del protagonista que nunca me detuve a pensar: oye, si este tipo huye de su entorno, ¿de dónde diablo salió semejante presión social? Porque los demonios dejaron de ser criaturas aisladas en una cueva oscura. Comenzaron a organizarse en sociedades completas. Y, curiosamente, ese cambio pasó muy desapercibido. Mientras nosotros seguíamos mirando al protagonista sufrir por encajar, los escritores ya le estaban construyendo un infierno que funcionaba con las mismas presiones, chismes y expectativas ridículas que cualquier familia o trabajo moderno. Disgaea transforma el inframundo en un reino lleno de política, humor y costumbres propias. Vamos, prácticamente una reunión familiar en Navidad, pero con más explosiones y un ligero exceso de demonios juzgándote por tus elecciones de vida. IG School DxD crea familias nobles, linajes y jerarquías donde el apellido pesa tanto o más que el poder. Y eso me hizo hacer clic con algo. Cuando una historia te muestra que la sociedad del demonio es tan o más jodida que la humana, el mundo deja de sentirse como un decorado de cartón y pasa a sentirse como la jaula de la que el protagonista intenta escapar. Pero Shin Megami Tensei lleva esta idea muchísimo más lejos. Aquí los demonios no solo existen. Resulta que también tienen reuniones, desacuerdos y, seguramente, más política interna, grilla y juntas innecesarias de las que cualquiera quisiera soportar en un lunes por la mañana. Piensan, discuten, forman alianzas, defienden ideologías, tienen religiones, intereses y una forma distinta de ver el mundo. Y eso cambia por completo la jugada. El entorno ya no es solo un telón de fondo para que el héroe luzca genial, el entorno es la fuente del conflicto. El infierno deja de representar únicamente el pecado y pasa a representar el peso de las expectativas, la tradición y lo que la sociedad exige que seas. Porque cuando un escritor deja de preguntarse ¿qué tan malvado es este demonio? Y empieza a preguntarse ¿qué tipo de presión social creó a este demonio?, el mundo deja de sentirse como un simple escenario de videojuego. Y cuando construyes una cultura que asfixia a sus propios habitantes, dejas de crear monstruos genéricos. Lo cual significa que el protagonista ya no lucha contra una bestia sin rostro, lucha contra un sistema entero que le dice quién se supone que debe ser. Empiezas a crear personas. O, al menos, personajes que se sienten tan vivos que, después de un rato, los cuernos pasan a ser el detalle menos importante, y hasta terminas olvidando que el verdadero infierno no era el fuego, sino la gente con la que les tocaba convivir. Y aquí probablemente ocurre el cambio más extraño, o, dependiendo de a quién le preguntes, el momento en que los demonios consiguieron al mejor representante de relaciones públicas de toda su historia. Y, al mismo tiempo, el más brillante. Porque los demonios dejaron de hacer únicamente cosas de demonios. Comenzaron a hacer cosas absurdamente humanas. Y, curiosamente, fue ahí cuando dejaron de parecer criaturas lejanas para convertirse en personajes con los que realmente podíamos conectar. Discutir con su familia. Buscar un propósito. Intentar cambiar. Fracasar. Volver a intentarlo. Y sí, hasta preocuparse por mantener funcionando el infierno. Porque, al parecer, administrar una dimensión llena de pecadores es bastante más complicado que simplemente condenarlos. Si alguien me hubiera contado hace 20 años que veríamos una serie musical donde la hija de Lucifer intenta rehabilitar almas condenadas, probablemente habría pensado que era una de esas ideas que nacen a las 3 de la mañana y jamás deberían salir de una libreta. Y, sin embargo, aquí estamos. Asbin Hotel convierte el infierno en una sociedad con reglas, política, espectáculos musicales y personajes convencidos de que incluso un pecador puede cambiar. Charlie Morningstar no quiere conquistar el mundo ni destruir a la humanidad.
Quiere demostrar que la redención todavía es posible, y ese objetivo, paradójicamente, la vuelve mucho más humana que muchos héroes. Por su parte, Eyuba Voss nos enseña un infierno donde los demonios tienen trabajos, empresas, problemas sentimentales, conflictos familiares y hasta crisis existenciales. Cambia el escenario, pero las emociones siguen siendo las mismas. Lo curioso es que ninguno de estos personajes deja de ser un demonio. Simplemente empezamos a descubrir todo lo demás que también son. Y mientras preparaba este video me di cuenta de algo. Ya no recordaba a muchos de estos personajes por sus cuernos, sus alas o sus poderes. Los recordaba por sus decisiones, por sus errores, por las relaciones que construían o destruían. Y ahí ocurre algo muy interesante. Mientras más humanos se vuelven, menos miedo provocan. Y mucho más interesantes resultan. Porque la ficción moderna entendió algo que parece obvio, pero durante siglos pasamos por alto. No empatizamos con sus poderes. Empatizamos con sus problemas. Porque, seamos honestos, muy poco sabemos lo que es dirigir el infierno, pero intentar hacer lo correcto, equivocarnos una y otra vez o sentir que el mundo espera algo de nosotros que no queremos ser. Eso sí nos resulta bastante familiar. Al final, da igual si un personaje gobierna el infierno o puede invocar fuego infernal. Si también duda, fracasa, ama, pierde a quienes quiere o intenta convertirse en alguien mejor, deja de sentirse como un monstruo. Empieza a sentirse como una persona. Y quizá esa sea la mayor ironía de todas. Después de siglos intentando convertir a los demonios en el rostro del mal, terminaron enseñándonos algunas de las historias más humanas que existen. Aquí está la verdadera evolución. Y, probablemente, la razón por la que seguimos creando demonios protagonistas una y otra vez. Si te fijas, el cambio nunca estuvo en los cuernos, las alas o los poderes. El verdadero cambio ocurrió en aquello que empezaron a representar. Durante mucho tiempo, obras como la Divina Comedia mostraban un infierno construido alrededor del castigo. Era el lugar donde las decisiones tenían consecuencias eternas y los demonios existían para recordarnos lo que ocurría cuando alguien cruzaba ciertos límites. Pero la ficción moderna tomó ese mismo personaje y comenzó a utilizarlo para hablar de algo completamente distinto. Libre albedrío, identidad, destino, rechazo, aceptación y, sobre todo, la posibilidad de elegir quién quiere ser. Fue aquí donde entendí que estas historias nunca trataron realmente sobre demonios. Trataban sobre personas, solo que disfrazadas de demonios. El boy no lucha contra monstruos, lucha contra el destino que otros eligieron para él. Lucifer cuestiona por qué debe seguir siendo aquello que todos esperan. Y Chainsaw Man, aunque Denji ni siquiera sea un demonio tradicional, sino un híbrido, representa exactamente la misma idea. Carga con una naturaleza monstruosa que jamás pidió, mientras persigue objetivos tan simples como comer bien, tener un techo, o recibir un poco de cariño. Y, siendo honestos, creo que todos entendemos mejor ese último objetivo que destruir el mundo. Porque ahí está el truco. No recordamos a estos personajes por lo extraordinarios que son. Los recordamos porque, debajo de toda esa apariencia monstruosa, siguen persiguiendo cosas profundamente humanas. Ya no son el símbolo del pecado. Son el símbolo de elegir. Y creo que esa es la razón por la que estas historias siguen funcionando generación tras generación. Porque, al final, todos nos hemos preguntado alguna vez si estamos viviendo la vida que elegimos, o la que alguien más esperaba para nosotros. Y esa simple pregunta cambia completamente una historia. Y oye, si todo este viaje te hizo pensar en cómo una historia puede cambiar por completo la forma en que vemos a un personaje, entonces déjame recomendarte algo. Puedes visitar mi otro canal, Saga Legendario. Porque, curiosamente, una de las protagonistas tiene cuernos, alas, cola y un tono rojizo en la piel. Sí, ya sé lo que estás pensando. ¿Es un demonio? Pues no, es una gárgola. Y justamente esa confusión demuestra lo fácil que es dejarnos llevar por las apariencias, incluso después de todo lo que acabamos de hablar. Saga Legendario es una historia donde la alta fantasía y la ciencia ficción se cruzan sin pedir permiso. Un mundo que no te entrega todas las respuestas desde el principio, sino que te invita a descubrirlas poco a poco. Aquí tampoco encontrarás héroes perfectos ni villanos simples. Encontrarás personajes que deben decidir quién quieren ser cuando el mundo ya decidió por ellos. Hay criaturas nacidas de antiguas leyendas, tecnología imposible, misterios, alianzas y enemigos que no buscan derrotarte. Buscan hacerte dudar de todo aquello en lo que creías. Puedes escuchar la audionovela completa en el canal y vivir la historia como si cada escena se construyera en tu imaginación. Y si termina conquistándote, también puedes encontrarla en ebook y en formato físico a través de Amazon, Kobo, Google y otras plataformas. Todos los enlaces están en la descripción o puedes escanear el código que aparece en pantalla. Porque, al final, si este video te dejó una idea clara, espero que sea esta. Los personajes más interesantes rara vez son lo que parecen a simple vista. Y quizá, la próxima vez que veas unos cuernos, unas alas y una cola, antes de llamarlo demonio,
valga la pena conocer primero su historia. El personaje que nunca dejó de caer, pero aprendió a levantarse. Tal vez el mayor giro de la ficción moderna no fue convertir al héroe en alguien imperfecto. Fue hacer exactamente lo mismo con el demonio. Y, pensándolo bien, quizá era un cambio inevitable. Después de todo, las historias siempre terminan evolucionando junto con las personas que las cuentan. Siendo sincero, creo que eso también habla de nosotros. Hace tiempo dejamos de buscar personajes perfectos, empezamos a buscar personajes que se sintieran reales. Porque cuando eliminas la etiqueta de villano, resulta que el departamento de guionistas tiene que trabajar un poquito más. Empiezan a aparecer preguntas mucho más interesantes. ¿Qué ocurre cuando alguien nace para destruir el mundo? ¿Y decide salvarlo? ¿Qué pasa cuando el hijo del diablo quiere convertirse en héroe? ¿Qué sucede cuando el rey demonio termina descubriendo que servir hamburguesas puede enseñarle más sobre las personas que gobernar un reino? De pronto, el conflicto deja de ser una batalla entre el bien y el mal, y se convierte en una lucha por descubrir quién quiere ser. Personalmente, creo que ese tipo de historias son las que permanecen con nosotros mucho tiempo después de terminarlas. Los demonios dejaron de ser criaturas diseñadas para dar miedo. Como que el departamento de marketing del infierno decidió cambiar de estrategia. Ahora sirven para hablar del rechazo, de la identidad, de las decisiones difíciles, de la familia, del peso del pasado y, sobre todo, del poder que tiene cualquier persona para decidir quién quiere ser. Creo que esa es la razón por la que siguen apareciendo una y otra vez en películas, series, videojuegos, anime y novelas. No porque nos fascine el infierno, sino porque esos personajes nos permiten hablar de conflictos profundamente humanos desde una perspectiva completamente distinta. Porque un héroe perfecto inspira admiración. Pero un demonio que lucha contra su propia naturaleza, admitámoslo, tiene mucho más trabajo que hacer. Inspira esperanza. Porque, al final, todos estamos luchando contra alguna versión de nosotros mismos, aunque no tengamos cuernos ni alas. Y esa, para mí, es una de las lecciones más valiosas que puede llevarse cualquier escritor. Si quieres crear un personaje inolvidable, no empieces preguntándote qué tan poderoso es. Pregúntate contra qué versión de sí mismo tendrá que luchar. Porque las cicatrices emocionales suelen ser mucho más memorables que cualquier habilidad sobrenatural. Las explosiones impresionan, los buenos personajes permanecen. Y cuando un personaje intenta convertirse en alguien mejor, incluso teniendo todo en su contra, es muy difícil no acompañarlo en ese viaje. Porque, exactamente ahí, es donde dejan de existir los héroes, los villanos o los demonios. Y empiezan a existir las personas. Yo soy Master. Y si quieres seguir afinando tu estilo, explorando nuevas ideas, seas novelista, guionista, creador de mundos o simplemente alguien que está ahí, sentado, mirando una página en blanco como si esperara que escribiera sola, este es tu lugar. Dale like, comparte este video con ese amigo que siempre termina analizando las historias más de la cuenta y cuéntame en los comentarios qué otro personaje o criatura te gustaría que exploráramos. No te voy a engañar, claro que me gusta ver que los videos llegan a más personas. Pero, sobre todo, me emociona ver cómo esta comunidad sigue creciendo, palabra a palabra, historia a historia. Y si te gustan estos temas, crear mundos, diseñar personajes y descubrir por qué unas historias se quedan contigo mientras otras se olvidan al día siguiente, por aquí te dejo un par de videos que seguramente vas a disfrutar mucho más que el clásico consejo de solo escribe, porque todos lo hemos escuchado, pero casi nadie explica qué hacer cuando las ideas simplemente no quieren salir. Échales un ojo cuando termines este. Puede que encuentres esa idea que estabas buscando, o, en el peor de los casos, una excusa bastante elegante para seguir procrastinando. Nos leemos en la próxima página. O en el próximo bloqueo creativo. Lo que llegue primero. Hasta la próxima.